Eureka, 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 vía libre al periodismo educativo. Hola, hola, queridos oyentes, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de la Institución Educativa Rural Departamental La Fuente. Me alegra mucho tenerlos por aquí y antes que nada quería dar unos agradecimientos a las personas que han hecho posible este podcast, que este proyecto haya seguido adelante. Así que voy a empezar dando un agradecimiento a la profesora Niller Carvajal, también a la orientadora escolar, a Flores Lamana, a la Junta de Acción Comunal, a los estudiantes y ex estudiantes que nos dan su aporte para este proyecto y obviamente a la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo, que nos permite este espacio para poder comunicarnos con ustedes y poder difundir información que les puede servir. Y por último, pero no menos importante, el agradecimiento a ustedes, nuestros oyentes, que hacen posible esto cada día y hacen que tenga sentido. Así que muchísimas gracias por escucharnos y espero disfrutes de los temas tan interesantes que tenemos en este podcast, porque realmente este mes ha tenido días muy importantes. Vamos a empezar hablando del Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono, que es un tema muy importante que debemos saber, debemos informarnos sobre este día tan importante. También vamos a hablar del Día Mundial de la Limpieza de la Playa, que aunque es un día que no muchos conozcan, es un día muy importante y que debemos tener en cuenta. También después de eso vamos a hablar del Día Internacional de la Paz. Es un día muy importante también, hay que tenerlo en cuenta, vamos a hablar sobre este día. Y también, por último, vamos a hablar del Día Mundial Sin Carro, que también es un tema importante. A veces no sabemos el porqué de estos días, pero siempre hay una razón detrás de estos días, así que vamos a explicarla y vamos a entender pues por qué. Y también de últimas vamos a escuchar a la Junta de Acción Comunal de la Vereda, que nos va a explicar qué proyectos han hecho esta semana, cómo va todo con la comunidad. Entonces, bueno, espero les guste mucho los temas que vamos a ver en este episodio y se queden hasta lo último, porque este episodio va a estar muy interesante. Son temas muy importantes, entonces espero les guste y vamos a empezar con nuestro primer tema. Bueno, y para empezar, primero quería presentar a mi compañero el día de hoy, Alejandro, ustedes ya lo conocen. Él va a estar acompañándonos también para entrar en este tema tan importante que es el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono. Así es, Liz. Un día que parece lejano a nuestra vida cotidiana, pero en realidad está más conectado con nuestra salud y con el planeta de lo que imaginamos. Exacto, y bueno, vamos a primero entrar en el tema, vamos a hablar sobre eso, porque, bueno, vamos a empezar también resolviendo un poco de dudas, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe bien qué es una capa de ozono, ¿no? ¿Sabes, Liz? Esa es muy buena pregunta. La capa de ozono es una especie de escudo protector que se encuentra en la estratosfera, más o menos entre 15 y 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esta está formada pues por ozono, que son moléculas de oxígeno con 3 átomos. Su papel principal es filtrar los rayos ultravioleta del Sol, que en grandes cantidades serían dañinos para todos los seres vivos. O sea que sin esa capa básicamente estaríamos expuestos a radiación peligrosa todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Sin la capa de ozono, habrían más casos de cáncer de piel, cataratas, daños de los cultivos y hasta desequilibrios en los ecosistemas marinos. Uy, o sea que ese escudo invisible literalmente nos está manteniendo vivos. Y aquí viene la parte interesante. A pesar de su importancia, durante años la capa de ozono se estuvo debilitando. Sí, yo sé a qué te refieres. Yo he escuchado sobre el agujero de la capa de ozono y pues siempre me pregunté, pues, ¿qué fue lo que lo causó? Principalmente, la causa de esto fueron los CFS, que son los clorofluorocarbonos. Eran muy usados en aerosoles, refrigeradores y aires acondicionados. Cuando estas sustancias llegaban a la atmósfera, liberaban cloro, que destruía las moléculas de ozono. Ah, ok, entiendo. Y lo increíble es que esos gases podrían tardar hasta,
décadas en desaparecer de la atmósfera. Además de que una sola molécula de cloro puede destruir miles de moléculas de ozono. Pero bueno, no sé, Alejo, si sabías que realmente este problema se descubrió oficialmente en los años 80. Sí, Liz, imagínate, en 1985 unos científicos británicos detectaron un enorme agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Fue un escándalo mundial, porque nadie esperaba que el daño fuera tan grande. Sí, y gracias a ese descubrimiento, en 1987 creo, se firmó el famoso Protocolo de Montreal, que fue un acuerdo internacional donde los países decidieron eliminar poco a poco las sustancias que dañaban el ozono. Ese acuerdo se considera uno de los tratados ambientales más exitosos de la historia. Imagínate, casi todos los países del mundo se unieron para proteger la atmósfera. Y lo mejor de todo es que eso funcionó, ¿no? Hoy en día el agujero de la capa de ozono se está cerrando poco a poco. Es correcto. Los científicos dicen que, si seguimos así, para el año 2050 la capa de ozono podría estar casi totalmente recuperada. Uy, eso es como una señal de esperanza, ¿no? Porque cuando la humanidad se une, sí se pueden lograr cosas grandes para el planeta. Bueno, Liz, te voy a lanzar una pregunta. ¿Sabías que el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono no se escogió al azar? No, eso realmente no lo sabía. Cuéntame a ver por qué ese día. El 16 de septiembre es el aniversario del Protocolo del Monterreal, así que cada año se recuerda ese momento en el que la humanidad dijo, paremos y cuidemos lo que nos protege. Bueno, eso me gusta, ¿no? Porque es un día significativo, tiene un significado de fondo, que pues es el aniversario del Protocolo de Montreal, entonces me parece pues una buena forma de honrar ese día. Bueno, también te tengo una pregunta. No sé si sabías que no solo los humanos, sino también el fitoplancton marino depende de la capa de ozono. ¿En serio? Sí, el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia marina, imagínate, y produce gran parte del oxígeno que respiramos. Si aumentara demasiado la radiación ultravioleta, el fitoplancton moriría, y con él muchísimas especies marinas, obviamente. O sea, que tú me estás diciendo que sin la capa de ozono no solo nos enfermamos más, sino que también afectamos el oxígeno y la comida de todo el planeta. Sí, exactamente a eso voy. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, las personas de a pie, para cuidar esa capa? ¿Qué podemos hacer? A ver, dinos. Bueno, primero que todo, pues informarnos, como lo estamos haciendo ahora. También asegurarnos de no usar productos con gases dañinos y apoyar políticas ambientales. Y algo sencillo, ¿no? Que es aprender que nuestras acciones tienen un impacto real. Si una molécula puede dañar miles de ozonos, imagina el poder de millones de personas actuando para bien. Muy cierto. Y ese es el mensaje de este día. Cuidar lo invisible que nos protege. Sí, eso es muy cierto. Además de que, bueno, ya saben, ¿no? Este 16 de septiembre recordemos que el planeta nos necesita y la capa de ozono es uno de sus mayores escudos. Bueno, y muchas gracias por escucharnos en este episodio. Nos vemos para el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y explicándonos más este tema que es un tema muy importante, que fue pues el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono. Espero hayan aprendido mucho. Y bueno, ya que nos despedimos de Alejandro, le vamos a dar la bienvenida a Andrés Felipe, que también es un estudiante de 10-1, que nos va a venir a hablar del Día Mundial de la Limpieza de las Playas. Entonces vamos a escucharlo. Este día también es muy importante, entonces escuchamos a Felipe. Hola Liz, gracias por permitirme este espacio. Hoy quiero hablarles del Día Mundial de la Limpieza de Playas, una fecha que se celebra cada año el tercer sábado de septiembre y que mueve a millones de personas alrededor del mundo. Esta iniciativa comenzó en 1986 en Texas, Estados Unidos, gracias a la organización Ocean Conservancy, que en ese momento reunió un grupo de voluntarios para recoger basura en la costa. Lo que parecía una acción pequeña y local se transformó en el evento de voluntarios más grande en defensa del medio ambiente. Y hoy más de 150 países participan en estas jornadas. La idea central es simple pero poderosa: dedicar un día a limpiar nuestras playas, riberas y costas, recogiendo los desechos que las personas dejan y lo que el mar arrastra. Pero no se trata solo de limpiar, sino de reflexionar sobre nuestros hábitos y sobre cómo cada acción individual impacta directamente en la salud de los océanos,
porque aunque no vivamos cerca del mar, todo lo que tiramos en la calle o en un río o incluso en la basura sin separar puede terminar viajando hasta él. Los océanos cubren el 70% de la superficie del planeta y producen una gran parte de oxígeno que respiramos. Sin embargo, cada año a ellos más de 11 millones de toneladas de plástico. Se calcula que si no cambiamos para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Y si esto les suena lejano, piensen en algo más cercano. Una colilla de cigarro puede contaminar hasta 50 litros de agua y tarda más de 10 años en desagradarse. Una simple bolsa plástica puede permanecer hasta 400 años en el ambiente. Son cifras que asustan, pero que también nos invitan a actuar. Durante estas limpiezas no solo se recoge basura, también se clasifica, se registra. Esa información sirve como base para leyes, regulaciones de concienciación, por ejemplo. Gracias a estas jornadas sabemos que los desechos más comunes en las playas del mundo son colillas de cigarro, bolsas plásticas, botellas de vidrio y de plástico, tapas de botellas y envases de comida rápida. Cosas pequeñas que usamos todos los días y que muchas veces desechamos sin pensar. Aunque la lista suele ser bastante predecible, también se han encontrado objetos muy curiosos en algunas limpiezas. Se han sacado cosas tan insólitas como bicicletas, neveras, carritos de supermercado e incluso una funeraria. Esto nos muestra lo absurdo a lo que hemos llegado, convertir el mar en un basurero de objetos que no pertenecen a él. Pero lo importante es que el Día Mundial de la Limpieza de la Playa no se queda a recoger basura. El verdadero objetivo es crear conciencia, porque nada sirve llenar bolsas y bolsas de desechos si al día siguiente volvemos a ensuciar. Lo que busca esta fecha es recordarnos que la mejor playa no es la que está más limpia, sino la que menos se ensucia. Y eso depende de cambios pequeños en nuestro día a día, a llevar una botella reutilizable en lugares de comprar botellas plásticas, usar bolsas de tela, rechazar pitillos y utensilios desechables, reciclar en casa y sobre todo hacernos responsables de lo que consumimos. Otras cosas maravillosas de esta jornada es que no importa la edad ni el lugar, participan niños, jóvenes, familiares, completos, colegios, empresas, comunidades enteras. No es solo una limpieza, es un momento de unión, de convivencia, de aprender y también de reconectar con la naturaleza. Es inspirador ver cómo en pocas horas ciertas manos logran transformar una playa cubierta de desechos en un espacio limpio y lleno de vida. Y si se lo preguntan si esas limpiezas hacen una diferencia, en un solo día se han llegado a recolectar más de 90 millones de kilos de basura en todo el mundo. Pero más allá de las cifras, lo que realmente cambia es la mentalidad, porque cuando participas en una actividad así y recoges tus propias manos una colilla, una bolsa o una botella, entiendes que este objeto alguna vez fue de alguien, como tú, y que pudo haberse evitado. El mar no es un basurero, es el hogar de millones de especies, es fuente de alimento y oxígeno. Da vida, cada pedazo de plástico que debemos evitar, cada colilla que guardamos en un lugar de botar, cada envase que reciclamos, es un paso para cuidar los océanos. Y sí, pensamos en el colectivo. Ese paso pequeño se multiplica por millones de personas. Por eso, el Día Mundial de la Limpieza de Playas no es solo una fecha ambiental, es un recordatorio de que todos estamos conectados. Lo que hacemos en la ciudad llegó al río y del río al mar. Y lo que pase al mar tarde o temprano nos afectará a nosotros. Así que la invitación es clara para el tercer sábado de septiembre. Únete a una jornada en tu ciudad o en tu colegio o en tu barrio. Y si no hay, organiza. Puedes empezar en tu entorno, porque incluso recoger un papel de la calle ya es un acto de responsabilidad. Al final, lo importante es entender que cuidar el mar es cuidar la vida. Y bueno, gracias queridos oyentes por escucharme y gracias Liz. Ok, muchas gracias Felipe. Qué interesante este tema, ¿no? Todo lo que acabamos de escuchar es muy importante y yo no sé ustedes, pero cada vez que oigo esas cifras me quedo pensando en lo poco conscientes que somos de nuestras acciones cotidianas. Imaginen esto, una sola colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 50 litros de agua, 50, y aún así es uno de los desechos más comunes en las playas. Eso significa que no se trata de grandes industrias lejanas, sino de cosas muy simples que cualquiera de nosotros deja tiradas. Y es que, bueno, muchas veces pensamos, pero si yo boto una bolsa, eso no hace la diferencia. Y la verdad es que sí, porque al final no es una bolsa, son millones de personas pensando igual.
Por eso me parece tan poderoso el mensaje de este día. La playa más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Esa frase a mí me queda retumbando, ¿no? Porque pues es un recordatorio de que la solución no está en limpiar después, sino en prevenir desde el principio. Y bueno, también me gustó mucho la parte de que este día se convierte en un movimiento comunitario. Imagínense llegar a una playa con con tu familia, tus amigos, tus vecinos, incluso desconocidos y ponerse todos juntos a limpiar. No es un acto ambiental, es un acto social, es recuperar el sentido de pertenencia. Y lo curioso es que mientras recoges basura, empiezas a valorar más ese espacio. Ya no miras la arena igual, ni el mar igual, ni la próxima botella que compres igual. Además de que, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero escuchar que durante estas limpiezas se han encontrado desde bicicletas hasta carritos de supermercado, incluso una urna funeraria. Es impactante, ¿no? O sea, eso nos muestra hasta qué punto hemos tratado al planeta como si fuera un vertedero, pero al mismo tiempo nos da un toque de humor absurdo, ¿no? Porque ¿quién en su sano juicio tira un carrito de supermercado en la playa, ¿no? O sea, y sin embargo ahí está. Eso refleja que muchas veces ni siquiera somos conscientes de dónde terminan las cosas que usamos. Yo creo que este tema también es una invitación a revisar nuestras rutinas. ¿Realmente necesito comprar agua en botellas plásticas cada día? ¿De verdad necesito decir sí a la bolsa cuando voy a la tienda por algo mínimo? Tal vez parezca un esfuerzo pequeño, pero si cada persona que escucha este podcast cambiara aunque sea un hábito, ya estaríamos sumando un montón. Y algo más que me parece importante destacar, que no hace falta vivir en en la costa para participar en este movimiento. Muchas veces pensamos, eso es para los que viven cerca del mar, ¿no? Pero la realidad es que todo lo que pasa en los ríos y en las ciudades terminan en el océano. Así que incluso si recogemos basura en un parque, en una calle, en un río cercano, estamos aportando a la limpieza de las playas. El océano está conectado con todo. Y en lo personal, me parece muy inspirador que este día no se limite a la acción física de recoger, sino que también genere estadísticas y información y leyes, porque ahí es donde vemos el cambio real. No solo en las manos que limpian, sino en las decisiones que después logran que haya menos cosas que limpiar. Así que yo también los invito a participar en la próxima jornada, pero más allá de ese día, a comprometerse con esos pequeños cambios que, aunque parecen insignificantes, en realidad son enormes, porque como decía Pipe, ¿no? Cada pedacito de basura que evitamos, cada acción pequeña es una victoria para la vida. Bueno, ya vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Realmente el tema este del Día Internacional de la Limpieza de las Playas fue realmente muy necesario y muy importante y también muy interesante, pero ya vamos a dar paso a nuestro siguiente día, que es el Día Internacional de la Paz. Y es que este tema también es muy importante, ¿no? Y es que, bueno, cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, ¿no? Esta fue una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 y que se convirtió oficialmente en un día de cese al fuego y no violencia en 2001. Es un momento simbólico, pero también profundamente necesario, para que el mundo entero reflexione sobre lo que significa la paz y sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en construirla. Cuando escuchamos la palabra paz, muchas veces la asociamos únicamente con la ausencia de guerra, con que no haya enfrentamientos armados. Pero la paz va más allá, es también justicia social, es respeto por los derechos humanos, es igualdad de oportunidades, es cuidar la naturaleza, es garantizar que cada persona pueda vivir sin miedo y con dignidad. Algo curioso de esta fecha es que cada año se escoge un tema central para reflexionar. Por ejemplo, en algunos años se ha enfocado en la paz climática, en la educación, en la eliminación del racismo, en el papel de los jóvenes o en el uso de la tecnología para promover la paz. De esta forma, el Día Internacional de la Paz no se queda solo en palabras bonitas, sino que también busca adaptarse a los retos actuales que enfrenta la humanidad. Y si lo pensamos bien, es impactante ver que en pleno siglo XXI aún sigamos hablando de la necesidad de la paz, porque eso significa que todavía estamos lejos de alcanzarla plenamente. Hoy más de 70 millones de personas en el mundo son desplazadas forzosamente por conflictos, violencia o persecuciones. Y aunque estas cifras suenan muy lejanas, la verdad es que nos recuerdan que la paz es frágil y que no podemos darla por sentada. Pero no todos son malas noticias.
porque también hay historias esperanzadoras de comunidades que, a pesar de haber vivido la guerra o la violencia, logran reconstruirse a partir del perdón, del diálogo, ¿no? Y del trabajo en conjunto. Esos ejemplos nos demuestran que la paz no es un sueño ingenuo, sino una meta alcanzable cuando hay voluntad. Lo más interesante de este día es que nos invita a dejar de pensar que la paz o en la paz como algo que solo depende de los gobiernos, de las Naciones Unidas o de los grandes líderes mundiales. La paz empieza en lo cotidiano, está en cómo tratamos a los demás, en la forma en que resolvemos los conflictos pequeños de la vida diaria, en cómo hablamos, en si respetamos o no a quienes piensan distinto, en si aportamos a que nuestro entorno sea más justo e inclusivo. De hecho, los expertos en educación dicen que esta se construye desde lo más simple: escuchar antes de responder, ser empáticos, practicar la tolerancia, promover la igualdad, promover la igualdad de género, apoyar a quienes más lo necesitan. Y puede sonar muy pequeño, pero pensemos, si todos practicáramos esos valores diariamente, el mundo sería un lugar muy diferente. Una de las tradiciones más bonitas del Día Internacional de la Paz es que en la sede de Naciones Unidas en Nueva York se toca la campana de la paz. Esta campana fue donada por Japón y está hecha con monedas y medallas recolectadas por niños de todos los continentes, como un símbolo de unidad. Cada año, cuando suena, es un recordatorio para todos de que la paz no tiene fronteras, de que nos conecta como humanidad. También hay otra costumbre en muchas partes del mundo a las que a las 12 o bueno, al mediodía se guarda un minuto de silencio por la paz. Puede parecer un gesto pequeño, pero es poderoso pensar que al mismo tiempo millones de personas están concentradas en un mismo deseo: que reine la paz. Y claro, no podemos olvidar que la paz no es un estado estático, es un proceso que se trabaja todos los días. Implica reconocer las injusticias, repararlas, garantizar que no se repitan. La paz no es callar los problemas, es enfrentarlos con diálogos y respeto. Por eso, este 21 de septiembre, la invitación es a que no solo pensemos en la paz como un ideal lejano, sino como algo que podemos practicar en lo cercano, en nuestras casas, en las escuelas, en los trabajos, en las calles, porque al final la paz global empieza con la paz interior y la paz local. Bueno, al final también un tema muy importante. Y ahora voy a darle paso a mi compañera Sami Yankel, que también es del grado 10.1, y ella va a venir a hablarnos sobre el Día Mundial sin Carro. Así que, Sami, te escuchamos. Hola Liz, ¿cómo estás? Gracias por permitirme este espacio. Quiero contarte y contarle a nuestros oyentes que el 22 de septiembre se celebra en todo el planeta el Día Mundial sin Coche, una jornada que busca hacernos reflexionar sobre nuestra dependencia del automóvil y sobre cómo este medio de transporte, aunque muy útil, también genera impactos negativos en nuestras ciudades, nuestra salud y el medio ambiente. Este día nació en Europa a mediados de los años 90 como una iniciativa ciudadana y gubernamental para promover alternativas de transporte más sostenibles como la bicicleta, el transporte público o simplemente caminar. Poco a poco, la idea se extendió a diferentes países del mundo, hasta convertirse en una fecha global que cada año cobra más fuerza. La lógica detrás de este día es muy sencilla. El coche particular ocupa mucho espacio, genera contaminación del aire, ruido, atascos y contribuye de forma directa al cambio climático. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el tráfico urbano es responsable de una gran parte de las emisiones de dióxido de carbono y de contaminantes como el dióxido de nitrógeno y las partículas finas, que son altamente dañinas para los pulmones. De hecho, se estima que alrededor de 7 millones de personas mueren al año en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, y el uso excesivo de coches es uno de los principales factores. Pero este día no solo se enfoca en el medio ambiente, también en cómo queremos que sean nuestras ciudades. Hay un dato muy curioso.
¿Sabías que un coche particular pasa el 95% de su tiempo estacionado? Es decir, ocupa espacio público sin estar en movimiento. En contraste, una bicicleta o el transporte público utilizan menos espacio y mueven a muchas personas de manera eficiente. Imagínate una ciudad donde el espacio que hoy ocupan los coches aparcados estuviera destinado a parques, ciclovías o zonas peatonales. Esa es precisamente una de las reflexiones que propone el Día Mundial sin Coche. Otra cifra interesante en ciudades como Bogotá, París o Ciudad de México, cuando se hacen estas jornadas, los niveles de contaminación del aire bajan de manera visible en tan solo 24 horas y los niveles de ruido también disminuyen de forma drástica. Es como si la ciudad pudiera respirar y descansar, aunque sea por un día. Además, hay ejemplos inspiradores. En París, durante la celebración del Día sin Coche, los campos elíseos y gran parte del centro quedan reservados únicamente para peatones y ciclistas, lo que transforma por completo la experiencia de recorrer la ciudad. En Bogotá, la jornada coincide con su famosa ciclovía, donde miles de personas salen a las calles en bicicletas, y en Bruselas, prácticamente toda la ciudad queda cerrada del tránsito de automóviles privados durante un día completo, generando una sensación de calma y comunidad que sorprende incluso a sus propios habitantes. Un aspecto importante es que este día también busca hacernos pensar en los beneficios personales de reducir el uso del coche, caminar o andar en bicicleta, además de ser actividades más limpias. Son también más saludables. La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, y trasladarse de manera activa es una forma sencilla de cumplirlo. Estudios demuestran que las personas que van al trabajo en bicicleta o caminando pueden tener menor riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares y estrés. Otra curiosidad: a pesar de que cada vez hablamos más de autos eléctricos como una solución, incluso ellos no eliminan todos los problemas. Es cierto que reducen las emisiones directas, pero siguen ocupando espacio, generan tráfico y requieren energía, que muchas veces no proviene de fuentes renovables. Por eso, el Día sin Coche insiste en que la clave no es solo cambiar el tipo de coche, sino también cambiar nuestros hábitos de movilidad. Y quizás lo más interesante de esta jornada es que nos invita a imaginar una ciudad diferente. Muchas veces pensamos que el tráfico y el ruido son inevitables, pero experiencias como este día nos muestran que existen alternativas, que es posible movernos de maneras eficientes, que no todo tiene que girar alrededor del automóvil y que recuperar las calles para las personas puede transformar radicalmente la cantidad de vida en una ciudad. En resumen, el Día Mundial sin Coche no pretende que dejemos de usar el carro para siempre, sino que nos demos la oportunidad de repensar su papel en nuestras vidas y en nuestras urbes. Es una invitación a probar, aunque sea por un día, cómo sería la ciudad si le diéramos prioridad a la bicicleta, al transporte público y a los peatones. Y tal vez después de experimentarlo nos animemos a hacer pequeños cambios en la rutina, como caminar más, compartir el carro, usar el transporte público o simplemente dejar el coche en casa de vez en cuando. Porque al final, más allá de los datos, la gran pregunta que nos plantea esta fecha es: ¿qué tipo de ciudad queremos construir para el futuro? ¿Una dominada por autos, tráfico y contaminación? ¿O una donde las personas y el planeta estén en el centro? Gracias por escucharme, queridos oyentes. Hasta luego. Gracias, Sammy, por explicarnos este tema tan interesante. Yo creo que varias de las cifras que se mencionaron son de esas que te hacen detenerte un momento y pensar. Por ejemplo, esa de que un coche pasa el 95% de su tiempo estacionado. O sea, estamos hablando de un objeto que ocupa espacio público y que además contribuye a la contaminación, y la mayoría del tiempo ni siquiera lo usamos. Ese dato de verdad me parece un dato revelador, porque nos hace darnos cuenta de que muchas veces tenemos cosas que no aprovechamos como pensamos. También me impactó mucho lo que se decía sobre la contaminación del aire. Imaginen,
7 millones de muertes al año en el mundo relacionadas con la polución atmosférica. Es una cifra gigantesca y si la conectamos con nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que cada vez que elegimos movernos en carro, estamos sumando a ese problema. Claro, es cómodo, muchas veces práctico, pero al mismo tiempo, ¿qué estamos sacrificando? Nuestra salud, la de quienes nos rodean y la del planeta. Lo bonito del Día Mundial Sin Coche es que no se trata de demonizar el automóvil, porque es verdad que muchas veces es necesario. Se trata de probar, aunque sea por un día, cómo cambia el ambiente cuando le damos espacio a otras formas de transporte. Y los ejemplos que escuchamos lo muestran clarísimo. Ciudades como Bogotá se transforman completamente en esa jornada. El aire es más limpio, el ruido baja, la gente se apropia de las calles. Es casi como es como si la ciudad respirara, y los ciudadanos también. Y aquí hay algo que me encanta destacar. Más allá de lo ambiental, también hay un tema humano y de comunidad. Cuando la gente sale a caminar, a montar en bici, cuando las calles se llenan de personas en lugar de carros, se generan otro tipo de convivencia. Nos saludamos más, nos encontramos más en la calle. La ciudad deja de ser ese espacio de estrés y de tráfico interminable y se convierte en un lugar que compartimos. Además, como escuchamos, no todo se resuelve con la llegada de los carros eléctricos. Sí, son una buena alternativa frente a los combustibles fósiles, pero al final siguen ocupando espacio, siguen generando tráfico y siguen requiriendo energía que no siempre es renovable. Eso nos muestra que la clave está en cambiar nuestros hábitos de movilidad. Y aquí entra un beneficio adicional, nuestra salud. Caminar, montar en bicicleta, usar el transporte público no solo reduce la contaminación, sino que nos mantiene activos, nos ayuda a reducir el estrés y hasta mejorar nuestro estado de ánimo. Yo creo que lo más valioso de este día es la invitación a imaginar una ciudad distinta, una ciudad donde no dependamos tanto del carro, donde podamos movernos de manera más sostenible y donde el espacio público esté pensado para las personas y no solo para los vehículos. Y lo más inspirador es que no tenemos que esperar al próximo 22 de septiembre para hacerlo. Cada vez que elegimos caminar a la tienda, usar la bici para ir a trabajar o compartir el carro con alguien más, estamos poniendo un granito de arena hacia esa ciudad más humana y más saludable. Entonces, queridos oyentes, el reto está en preguntarnos, ¿qué pequeño cambio puedo hacer yo en mi vida para depender un poquito menos del carro? Porque si lo pensamos, no es solo cuestión del medio ambiente, también es cuestión de calidad de vida, de tiempo, de salud y de futuro. Bueno, y ahora viene el Flores Lamana a hablarnos o a compartirnos un capítulo más de Más que Flores. Así que vamos a escucharlos. Hola, hola, nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Yuri Rangel y estamos en un capítulo de Más que Flores. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a estar acompañando a partir de ya. Alejandra, ¿cómo estás? Nuestra comunicadora social. Hola Yuri, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación tan bonita de verdad y hacer parte de este podcast tan maravilloso que es Más que Flores. Así que me siento muy bienvenida y espero que les vaya a gustar el episodio de hoy. No, y de aquí en adelante, porque pues la idea es que Alejandra, les cuento, nos acompañe a partir de ya y nos apoye también con el colegio, con la junta de acá de la vereda de La Fuente. Con el IRD de La Fuente. ¿Tú sabías de nuestro programa de responsabilidad social que tenemos con el IRD de La Fuente? Claro que sí, he ido investigando un poco acerca de estos proyectos tan bonitos que se practican y pues realmente me quiero incluir mucho más en cada uno de los procesos y conocer a fondo. Bueno, agradecemos ante todo al rector Germán Torres que pues nos da estos espacios. Es muy complicado encontrar estos convenios con estos rectores y bueno, y que más que todo el complique no es por la disposición, sino por el tiempo que manejan tan apretado con los niños. Pero este convenio que nosotros venimos haciendo con el IRD de La Fuente, te cuento que vamos más de unos 15 años haciendo esta gestión. Entonces, bueno, los apoyamos a ellos con temas ambientales, siembra de árboles. El colegio es un colegio que pues los chicos salen
graduados como técnicos ambientales y la idea es que siempre los apoyemos en todo lo que pues se requiera de parte ambiental como Flores La Mana. Te cuento, ¿sabías que hace poquito tuvimos una actividad con ellos? No, realmente me gustaría que me contaras más acerca de eso. Bueno, imagínate que para Proflora, que va a ser ahorita ya próximo en fechas, bueno, pudimos ir al colegio y dictarles un curso de origami. El origami aparte que es bien llamativo para los niños, Sí. entonces es una buena forma como de incluirlos en eso, en el Sí, proceso. y de despertar ese tema creativo, ¿no? Y pues la idea era hacer flores en papel y poder contar con estas flores y poderlas llevar a Proflora y poder mostrar lo lindo que hacen esas flores. Entonces, pues fue un proyecto muy bonito, se contaron con los vigías ambientales que ellos tienen, cada curso tiene como una persona encargada de los temas ambientales de los niños y pues salieron ellos en representación de todo el IR de La Fuente. Entonces te cuento que pues es algo muy bonito que se va a presentar apoyando pues todo este tema y mostrando pues también las capacidades de los niños hacia el sector floricultor. Entonces no solamente eso, venimos también manejando el proyecto de manejo de residuos de la vereda de La Fuente. ¿Sí sabías que tenemos un proyecto? Sí, es un proyecto muy bonito porque digamos que muchas veces las veredas como que al ser tan alejadas o lugares como, sí, tan lejos de la comunidad, por decirlo así, entonces no cuentan de pronto con los recursos necesarios. Y al crear este tipo de proyectos, pues claramente la gente va a sentir como ese apoyo, ese amor y no dejarse sentir como excluidos de esa parte como medioambiental. Y que todos somos ambientales, todos somos responsables de los residuos de cada uno de nosotros y pues poder aportar un granito de arena porque pues aunque es una población que ha venido en crecimiento, pues ha sido muy bonito trabajar con la Junta de Acción Comunal que han sido muy pilos y han gestionado este proyecto y cada día lo gestionan más y cada día pues se ve más el resultado y se ve una vereda un poco más limpia de lo que lo vimos hace 2 años que empezamos el proyecto. Entonces, bueno, nada, hoy quería solamente contarles esas 2 cositas y pues presentarles a nuestra querida Alejandra. Más adelante les voy a contar de una invitada súper especial que vamos a tener en nuestro próximo capítulo. Así es, Yuri, aquí los estaremos acompañando siempre en un episodio más de Más que Flores, con proyectos nuevos, con situaciones nuevas que les gustará a cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes. Listo, Alejandra, muchas gracias. Y a nuestros queridos oyentes, gracias por este tiempo, por este espacio y al colegio con el programa Eureka. Chao, chao. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y por último, vamos a tener la intervención de la Junta de Acción Comunal que nos va a venir a hablar de todos los proyectos que se han hecho últimamente en la vereda. Así que escuchemos. Querida comunidad y radioescuchas, como hemos venido hablando, es importante fortalecer la ley Ángel que nos protege a todos del maltrato de los animales, de la ley 2455 de 2025, donde faculta a la Fiscalía y a la Policía para tomar medidas de control, seguimiento, restricción, cárcel, para aquellas personas que se identifique que han maltratado, robado, abusado, etcétera, a los animales. En la vereda han aparecido casos de maltrato, inclusive hay algunos videos de algunos perritos que han matado y realmente pues no hubo mayor seguimiento. Pero ya con la ley, pues eso se protege. Asimismo, hay casos de envenenamiento. Hace poco hubo un caso de varios perritos que envenenaron y pues afortunadamente dentro de la tristeza que suceda eso, la población en el sector son muy unidos. Entonces eso es muy bueno porque en el sentido que si pasan esas cosas tan complicadas y tan inhumanas,
pues la gente se une y va a proteger y va a ver qué pasa. Y hay cámaras trampa y van a mirar y hacer seguimiento. Y la policía, la fiscalía y la OMATA van a poder apoyar en todo ese sentido. Es importante siempre avisar a la OMATA cuando hay envenenamiento y a la policía, porque deben saber qué tipo de veneno es. Posiblemente podrán hacer seguimiento dónde venden ese veneno, qué tipo de veneno se usó, quién, y bueno, y de pronto encontrar a la persona que hizo eso. Si hay cámaras, pues es más fácil. Entonces, invitamos a la comunidad que nos unamos, a que si sabemos de todo esto, lo avisemos, como decía, a la OMATA y a la policía, a la comunidad en general. Todos debemos estar apoyando a los animales y no ser ajenos a ese maltrato y a ese envenenamiento que produzca y a todo lo que pueda ir en contra de la vida de los animales, que lo único que están haciendo es protegiéndonos y queriéndonos y darnos parte de su vida, y que les tocó algunos no tener un refugio, no tener una casa, sino vivir en la calle. No es culpa de los animales, es gente que los deja afuera, que los abandona y que no pueden mantenerlos, porque ya lo hemos hablado. Tener una mascota, tener un animal, cuesta. Hay que tener tiempo, hay que tener recursos, hay que tener el espacio para sacar a pasear al animal, para darle agua, darle comida, darle vacunas, esterilizarlo. Es un compromiso muy grande. Y al no poder hacerlo, o si se enferma, y todo eso va costando plata que de pronto uno no la tiene en el presupuesto, y los abandonan. Que se fueron a vivir a un sitio y no se los dejan entrar al apartamento. Eso también es prohibido. La ley Ángel permite que todas las mascotas puedan entrar al apartamento, pero claro, las personas tienen que ser conscientes de una convivencia sana y feliz con los vecinos también, y no dejar a los animales encerrados. Entonces, todo esto es parte de la ley Ángel, y es importante que todos la sepan, que la trabajemos cada vez más, que la comunidad nos unamos y protejamos a nuestros animales. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, hemos llegado finalmente al gran cierre de nuestro podcast. Espero les haya gustado mucho este podcast. Pero antes de despedirme, voy a volver a dar mis agradecimientos a la profesora Nigiret Carvajal, a la orientadora escolar, a la Junta de Acción Comunal, a Flores Lamana, a la emisora Alegría Estéreo 94.4 FM, que es la que nos abre este espacio para poder comunicarnos con ustedes y compartirles información importante, y obviamente a ustedes, nuestros oyentes, porque gracias a ustedes esto tiene sentido. Entonces, bueno, espero les haya gustado demasiado los temas de los que hablamos hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo, así que cuídense mucho. Bye. Eureka, vía libre al periodismo educativo.